nos daban estudios grandes, proyectos de cómo salvarnos, pero en el fondo nunca creyeron que fuera posible y por eso sus soluciones nunca estuvieron diseñadas para funcionar. El Salvador estaba controlado por personas sin ninguna intención de ayudarnos. Hace 6 años empezamos, nada más, a recuperar nuestro país. Hoy, El Salvador ya no le pertenece a ni los actores extranjeros ni a sus títeres locales. Hoy, El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora el mundo habla de El Salvador y del milagro que por la gracia de Dios hemos logrado. Y nuestro ejemplo ya inspira a muchas naciones del mundo. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Ya logramos lo imposible, pero nuestro trabajo apenas comienza. Tuvimos que luchar además por lo que otros países en otras latitudes dan por sentado, y es la libertad de construir un futuro en sus propios términos. Lo que estamos a punto de construir en El Salvador solo es posible gracias a lo que hemos logrado en estos años, y lo que lograremos de ahora en adelante. Solo será posible con la misma fe y con la misma perseverancia que nos trajo hasta acá. Hemos vencido a la pesadilla que nos aterrorizaba. Ahora vamos a construir el país que soñamos. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió ciencia. Nuestra nación es joven. Aún así, si tomamos esos 200 años de nuestra joven historia, la transformación que hemos alcanzado ha sido una fracción insignificante de esa historia. 200 años versus 6. Y de esos 6 años, si tomamos en cuenta que tuvimos una asamblea totalmente en contra de todo, y que el poder real de nuestro país, y las cortes, y los jueces, y los magistrados, nos bloqueaban de la manera más perversa posible, realmente han sido 4 años. 4 años con el poder de cambiar las cosas. Uno de esos, cambiando la estructura de nuestro país, y los otros 3, venciendo las pandillas y el crimen. Venimos de un país sistemáticamente saqueado, destruido a conciencia y con una única política pública real: el miedo. Miedo de salir de la casa, miedo de tomar el bus, miedo constante por nuestros seres queridos, pero también miedo al sistema de salud, miedo al sistema educativo, miedo al sistema económico exclusivo y voraz, miedo al sistema político y miedo a los sociales. Los gobiernos eran meros administradores de ese miedo, lo aplicaban a conciencia, lo rentabilizaban a conciencia. Recordarán cuando llegó la izquierda, rentabilizando el miedo social, el miedo económico. Algunos dicen que antes había democracia y hoy ya no. Han leído eso por ahí, ¿verdad? Que antes había democracia en El Salvador y que ahora ya no. Pero lo cierto es que antes solo se podía elegir entre la opción mala o la peor. La democracia, que algunos dicen que extrañan tanto, era la democracia del miedo. Los ricos tenían menos miedo que los pobres, pero nadie se escapaba. Todos tenían miedo. Y si alguien no lo vivió en nuestro país, puede venir acá y preguntarle a quien quiera. El que diga lo contrario, el que diga que no es así, es porque ese modelo era su fuente de ingresos y su estilo de vida. En otras palabras, los que vivían del crimen. Nadie más puede anhelar esos tiempos. Nadie más. Es imposible que un ser humano que sepa lo que pasó acá anhele eso. Los únicos son los que no conocen, los que no viven acá y no saben qué es lo que sucedió acá, o los que vivían de eso. Su institucionalidad, oyen eso bastante, ¿no? La institucionalidad
era dejar que violaran a nuestras mujeres, que masacraran a nuestros hijos, que extorsionaran a nuestros emprendedores. Esa era la institucionalidad. Su transparencia era dejar que mataran a miles, decenas de miles de salvadoreños y otras decenas de miles de víctimas que disfrazaban como desaparecidos. Algunos dicen que las pandillas dejaron 120,000 muertos en El Salvador, pero si revisamos las cifras de desaparecidos en aquellos entonces versus las cifras de desaparecidos ahora, nos daremos cuenta que la diferencia es tan abismal que realmente un 90% de esos desaparecidos eran homicidios disfrazados y que la cifra real de homicidios es de arriba de 200,000 salvadoreños asesinados por la pandemia. 200,000 salvadoreños que deberían estar acá con nosotros, pero que sus vidas fueron truncadas por la falsa paz. Que todo se va uniendo: la transparencia, la institucionalidad, la paz, la democracia. La democracia era tener hospitales de lámina podrida, sin mantenimiento, pero preservaba la memoria histórica. O diseñar, no tener, diseñar escuelas con paredes de lámina, piso de tierra y techo de ramas, y llamarle a eso inversión en educación. Justo hace unos días estaba viendo el índice de democracia de The Economist. No sé si vieron cómo The Economist, un medio internacional, ha pasado todo el día, cada 3 horas, publicando artículos sobre El Salvador, bien preocupados por El Salvador. Pues ellos publicaron el índice de democracia del mundo, ¿verdad? Y pusieron todos los países del mundo con calificaciones del 0 al 10. 10 el país más democrático, y 0 el menos democrático. A mí me pareció curioso que fueran monarquías hereditarias las más democráticas, según ese índice de The Economist. Yo no tengo ningún problema con las monarquías, ninguno. Al contrario, respetamos la decisión soberana de cada pueblo que decide tener una monarquía. Aquí en el cuerpo diplomático tenemos esta noche representantes de países amigos que tienen monarquías. Nosotros somos respetuosos de la autodeterminación de los pueblos. Más, hace un año tuvimos de invitado de honor al rey de España, que es un caballero en todo el sentido de la palabra, que lo conocen, no en nuestra toma de posesión. No tenemos ningún solo problema con ellos, al contrario, los respetamos y reconocemos su derecho a la autodeterminación de tener una monarquía. Pero me pareció curioso que países como el nuestro aparecen con nota baja cuando nosotros elegimos a nuestro jefe de Estado en elecciones libres. El Parlamento se elige en elecciones libres. Y aún así, nuestra calificación es baja. Y los países que eligen a sus jefes de Estado por herencia tienen más puntaje que los países que elegimos a nuestros jefes de Estado por elecciones libres. ¿Cómo es posible eso? Una cosa es que tengan mayor bienestar, otra cosa es que tengan mejor calidad de vida. Si fuera un índice de calidad de vida, un índice de bienestar, un índice de desarrollo, está bien que estén muy por encima de nosotros, pero de democracia, quizás porque ellos hacen los baremos y por tanto ellos establecen los parámetros. Quizás si nosotros hiciéramos el baremo, nos calificaríamos mejor a nosotros y más bajo a ellos. Al final es quien hace el índice y a conveniencia de quien se hace. Alguien pudiera decir, no, presidente, lo que pasa es que son monarquías parlamentarias, lo cual es diferente, no, una monarquía absoluta, totalmente distinta. Y por eso tienen puntajes más altos. Bueno, yo les haría la pregunta, ¿será que esos países avalarían que un país latinoamericano instaurara una monarquía parlamentaria? ¿Nos darían su apoyo o nos condenarían? Ahí se dan cuenta de democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de Derecho. Suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en la realidad solo se usan para mantenernos sometidos.
Usted no cumplió el índice de transparencia, usted no cumplió el índice de democracia, usted no cumplió el índice de derechos humanos. Así estamos cumpliendo nada más que ellos. A los que manejan estas grandes agendas globalistas no les interesa ni la democracia ni nada de los otros términos. Ellos ni siquiera son democráticos. No les interesa el Estado de Derecho. No les interesan los derechos humanos ni la transparencia. Pero sí les interesa instrumentalizar esos términos. Les interesa que nuestros países vivan de acuerdo a sus reglas. Reglas que además ellos no saben. Un país monárquico, con alto índice de democracia. Se podría querer creer, como les dije, mejor calidad de vida, más desarrollo, más bienestar, etc. Pero no más democracia. Lo que pasa es que las definiciones se adaptan dependiendo de quiénes están. Ellos ven un país como nuestro, que está funcionando, que sigue sus propios métodos, con sus propios recursos, y dicen, no, eso no es democracia. Nos vamos a llevar a la verdadera democracia, la que hacemos desde nuestras oficinas. Eso hicieron en países como Irak, Bolivia. Busquen cómo terminaron esos países. Y ahí se darán cuenta de lo que significa la democracia cuando se refieren a los países que deben estar sometidos. Significa destrucción, pobreza, subdesarrollo, sometimiento. Nosotros podemos acabar con todos estos incentivos. Les voy a poner un ejemplo de un caso reciente que pasó aquí en El Salvador. Cuando comenzó el régimen de excepción, ustedes se recuerdan que decían que habían puesto cuotas a la policía de arresto. Eso dicen todos estos medios, la oposición, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos, nos acusan de que les exigimos a los agentes de la policía cuotas de arresto. Pues en esas cuotas de arresto que dicen ellos, arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Hicieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba, fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado, lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados. Y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200.000 salvadoreños que mataron a todos. Por supuesto el pandillero ya lo volvimos a agarrar, ya no va a volver a salir nunca más. Pero tuvimos en nuestras manos la oportunidad de que no asesinara a nadie. Y no lo hicimos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes. Porque si fuera derechos humanos, estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar.
En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos, ya sabemos el resultado de esto. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo, y no vamos a permitir nada de eso. Así que no nos vamos a liberar ya en ningún. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros grupos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, de la región, de Latinoamérica, no toda Latinoamérica, se prestan a este proyecto. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, como centralistas, tienen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo?